y entretenimiento cerraron las puertas, o sea, 7 cerraron las puertas. Una noticia importante. Otro que también apareció es especialmente lo que en este caso decía información sobre los senadores. Un senador decía que se advierte sobre despidos masivos y cierre de las empresas. Contundente. En este sentido, la universidad, por sobre todo pensando en su tercera misión universitaria, trata específicamente de promover la actividad emprendedora y por sobre todo trata de entender como una visión de una institución que se dedica a la transferencia de la innovación y desarrollo y del conocimiento técnico-científico. Otro aspecto importante que también hay que resaltar como universidad que piensa en su desarrollo curricular por competencias. Actualmente la Universidad Iberoamericana se realiza grandes esfuerzos para diseñar proyectos y enfrentar desafíos que impone el contexto educativo nacional e internacional en su vinculación con el mercado laboral para dar respuestas en la formación de profesionales mediante el perfeccionamiento de los instrumentos cognitivos, teóricos, instrumentos del quehacer. Entonces, en ese sentido. Por ello, pensamos en este webinar, el futuro de las empresas en tiempo de pandemia. El objetivo principal de este webinar es presentar con herramientas de análisis la experiencia de empresas dentro del mercado y su realidad de acciones efectivas dentro del mundo de la inteligencia. Entonces, con nosotros hoy vamos a contar especialmente con un profesional y una empresa que representa VIX S.A. Es una empresa paraguaya que ha facturado millones en los últimos meses ayudando a sus clientes y empresarios, microempresarios, emprendedores a analizar y estructurar sus estrategias de negocios. Hoy en día nos acompaña Pedro Coronel, es cofundador y CEO de VIX S.A., cofundador de I más Innovaciones Tecnológicas, con más de 10 años liderando proyectos de analítica e inteligencia empresarial. Es licenciado en informática, máster en administración de empresas, apasionado por la tecnología, emprendedor, especialista en experiencias de cliente y amante de los animales. Bienvenido, Pedro, a nuestro webinar. Muchísimas gracias, Hugo. Muchas gracias a la Universidad Iberoamericana del Paraguay por esta oportunidad de poder compartir un poco de la experiencia que tengo en unos aspectos que voy a presentar hoy. Gracias a todos por su tiempo. Yo sé que muchas veces en este horario ya es un poco complicado, pero gracias por estar acá y espero realmente que lo que vamos a ver hoy sea beneficioso para todos. Y no duden en interrumpirme si quieren alguna aclaración o tienen alguna experiencia que compartir. Abran el micrófono y comparten conmigo la experiencia o la consulta que tengan. Si me dan un momentito, voy a compartir mi pantalla para que todos puedan ver la presentación. Ok, creo que ahí deberían estar viendo el primer slide de la presentación. ¿Es correcto? Sí, se ve. Correcto. Perfecto. Bueno, bienvenidos a este webinar en donde vamos a hablar un poquitito de la analítica principalmente y cómo esta herramienta, estas técnicas pueden ayudar realmente al futuro de las empresas en este tiempo de pandemia. Soy Pedro Coronel, así como Hugo me presentó muy bien hace un momento. Soy un apasionado de la tecnología, emprendedor. Hace 8 años de mi vida empecé con iPositivo Innovaciones Tecnológicas, que es una empresa principalmente del rubro de educación. Estamos principalmente haciendo cursos de tecnologías aplicadas en los negocios. Y VIX S.A., que es un poco más joven, con 2 años de vigencia en el mercado, es una empresa que tiene como visión ayudar a empresas de diferentes rubros en la toma de decisiones. Y cuando hablo de toma de decisiones, básicamente me refiero a utilizar nuestros datos, utilizar la analítica para facilitar esas estrategias empresariales y que esas estrategias realmente sean muy efectivas. En este slide también tienen mi contacto, mi mail y mi contacto a nivel de LinkedIn. Así que bienvenidos y ojalá realmente sea de provecho esta webinar. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un poquitito
una mirada de lo que es la situación en el mundo y en Paraguay en particular, en base a tanto a tecnologías como también a la situación actual de pandemia que estamos viviendo. Quiero compartir también con ustedes unas experiencias en particular que tuve a lo largo de mi carrera en lo que respecta a analítica de negocios y obviamente dejar el micrófono abierto a todos para que puedan compartir también sus experiencias y hacer las consultas que quieran. Así que sin más preámbulos, vamos a iniciar este webinar y bienvenidos al 2020. Hola COVID-19. Realmente nuestra realidad hoy a nivel Paraguay y a nivel del mundo es definitivamente una realidad, un escenario que ningún Excel, ninguna predicción, ningún forecast de ninguna empresa realmente estaba previsto. De hecho, no sé si ustedes conocen, voy a revelar un poco de mi edad, este señor Marty McFly lo veía totalmente distinto a este 2000 en adelante, de hecho, ¿verdad? Marty McFly era el personaje de la película Volver al Futuro. Si recuerdan, y los que tengan una edad similar a la mía, probablemente así sea, Marty veía el futuro con autos que volaban, patinetas sin ruedas, veía realidad aumentada, que sí, realmente eso hoy un poco ya podemos ver dentro de lo que es la tecnología aplicada. Pero claramente ni Marty ni ninguno de los grandes visionarios de los negocios podían predecir una pandemia como la que estamos viviendo hoy. Y un poquitito, para no tener tanta la visión oscura y la visión negativa de toda esta situación, existen situaciones o existen negocios que realmente están sacando beneficios de esta situación y uno de ellos es esta empresa que seguro esto sí conocen todos los que están en el webinar, Netflix. ¿Saben ustedes, y por favor les pido que me respondan en audio porque no veo el chat ahora mismo, ¿saben ustedes cuántos usuarios nuevos tuvo Netflix en los últimos meses a causa de la pandemia? ¿Alguien puede tirar un número siquiera de usuarios que imaginan que esta plataforma pudo adquirir en este tiempo? 100.000. 100.000, ¿ok? ¿Alguien más que se anime? Bingo. Yo creo que pasa los 100.000. Sí, está por encima de los 100.000, categóricamente. 10 millones por ahí. No, 16 millones. 16 millones, bingo, no sé quién dijo 16 millones, efectivamente. en realidad 10. Sí, 10 también estuvo bastante cerca. 16 millones de usuarios nuevos en época de pandemia. Sí, definitivamente es mucho. Y hagamos números rápidos. ¿Cuántos millones de dólares al mes representa esto? A $10, pongámosle, creo que es un poquito más caro el servicio más básico, son 160 millones de dólares al mes que está facturando más Netflix a partir de estos últimos meses de pandemia. Entonces sí, definitivamente hay empresas que se están beneficiando y no solamente las empresas como estas que ya eran preexistentes, sino las empresas que se están pudiendo reinventar o reformular, por decirlo de una manera. Y viendo un poquitito nuestra realidad, como bien decía Hugo, hay muchos números interesantes que realmente nos muestran nuestro panorama a nivel Paraguay. Y este es uno de ellos. El Banco Central habla que en cuanto a lo que representan las exportaciones en una comparación mensual y un year to year, es decir, de un año a año, vemos un 21,8% menos de exportaciones registradas en abril del 2020. Lo mismo ocurre con nuestras importaciones. Las importaciones tienen un impacto de menos 50,7% a nivel de lo que sería la comparación mes a mes, año a año. Sí, definitivamente vamos a tener un año un poco complicado. Ya veníamos con un año 2019 complicado, pero sin embargo, algunos aspectos y algunos indicadores del Paraguay realmente estaban mejorando a comienzo de este año. Personalmente les cuento, dentro de lo que es la empresa, se sintió bastante ese bajón cuando en marzo de este año tuvimos ese lockout en el que tuvimos que encerrarnos todos en nuestras casas y trabajar desde nuestro hogar. Evidentemente hay un cambio en el paradigma, hay un nuevo escenario al que tenemos que enfrentar. ¿Y cómo están nuestras pymes? Y ahí es donde justamente las pequeñas empresas de nuestro país, las medianas empresas de nuestro país la están sintiendo y la están remando. Como bien dijo Hugo,
Algunos aspectos son aquellas empresas que están dedicadas al rubro del turismo, al rubro de la hotelería, los restaurantes, que son las que primeramente están siendo afectadas por esta situación. Y ACEPI, que es la Asociación de Emprendedores del Paraguay, en conjunto con Nauta, que es una empresa de estudio de mercados, hicieron un pequeño estudio en el que encuestaron a 758 personas, entre ellos principalmente directores, gerentes y, gerentes y directores accionistas de empresas pequeñas y medianas principalmente, y respondieron un par de preguntas. Y aquí les quiero compartir dos de las respuestas que son bastante interesantes para centrarnos realmente en el escenario que hoy estamos y con una mirada de lo que podemos hacer para tratar de sobrellevar esta situación. Una de ellas es una de las preguntas muy interesantes que decía, ¿cuánto más podemos sobrevivir si se extiende esta cuarentena, ¿verdad? Y las empresas respondían en un promedio 46 días más. ¿Eso qué quiere decir? Un mes y medio. Con suerte vamos a poder sobrevivir si la cuarentena se sigue extendiendo. Eso quiere decir que justamente los tres grupos principales que muestran ahí de 36, 22 y 21% son justamente las empresas que respondieron que en promedio 46 días podrían sobrevivir. La otra pregunta interesante de esto es cómo financian esta situación. Y si nos fijamos en el Pareto de esta gráfica, que representa básicamente el 80-20 del resultado total, 80% versus 20%, vemos que gran parte, el 45% de las empresas pequeñas y medianas la están soportando con un capital propio, ¿verdad? Un 25% está pudiendo acceder a algún tipo de financiamiento vía banco y un 19% con el capital de los directores. Y ahí ya tenemos más del 80% de nuestro universo de empresas, digamos, que fueron encuestadas, que son principalmente pequeñas y medianas. Entonces, la situación no está fácil. Y evidentemente esto lleva a tener que reinventarnos, ¿verdad? Y tener que entender a este nuevo consumidor que va a aparecer o que está apareciendo a partir de la situación del COVID-19. Y este nuevo consumidor, esta nueva persona que sigue comprando de alguna manera, tiene ciertas características que se están revelando, ¿verdad? Entre ellas, la primera, evidentemente durante un tiempo van a desaparecer las experiencias físicas de compras. Es decir, estos retails que estaban súper orientados a la experiencia física, en que uno entraba, tocaba, se probaba, etcétera, 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 ese tipo de modelo va a ir realmente resintiéndose con este nuevo perfil de consumidor, ¿verdad? Evidentemente no vamos a dejar de ir a las tiendas. Evidentemente vamos a ir todavía a las tiendas, pero iremos menos veces, iremos con menos frecuencia. Vamos a ir con lo justo y necesario, justamente por el temor del contagio, por el temor realmente de esta situación. El gran afectado, evidentemente, es el rubro de turismo y los hoteles y toda la economía por detrás del turismo, ¿verdad? Cuando hablo de toda la economía, en muchos países y no solamente en Paraguay, hay toda una economía detrás de esas personas que vienen a visitar el país, que por un lado, evidentemente, y de forma directa a los hoteles por los lugares donde se alojan, pero también las tiendas, los restaurantes, incluso yéndose un poquitito más al grupo informal de nuestra economía, aquellos indígenas que están vendiendo sus artesanías en el centro, los artesanos que venden sus diferentes productos también en la zona del Panteón de la Nación, son realmente gente que lo van a sentir. Lo van a sentir porque son principalmente economías que, digamos, viven en base al turismo y esa compra de turistas. Los centros comerciales van a estar sobredimensionados. Cuando hablo de sobredimensionados, hablo principalmente a que si antes vos pensabas que ibas a tener 1000 visitas al día, hoy en día esa no es la realidad. Y eso está muy casado con lo anterior que hablábamos, que si bien no vamos a dejar de ir a las tiendas, iremos con menos frecuencia. Los negocios con mucho contacto físico deberán reformularse, y este es el caso que seguramente escucharon en las noticias en estos días, el tema de las tiendas de ropas. ¿Cómo vas a hacer para probarte una ropa que estuvo en contacto con otra persona que no sabes si tiene o no
la enfermedad del COVID-19. Entonces, esos negocios van a tener que reinventarse, van a tener que inventar una fórmula, de alguna manera ver cómo el negocio puede continuar sin ese contacto físico. Vamos a ver enseguida algunas herramientas que pueden ayudarnos en eso. Y por último, definitivamente lo digital es el único sustento que vamos a tener que tener. Apoyarnos en herramientas de tecnología, apoyándonos en las diferentes opciones a nivel de lo digital, es donde realmente puede ayudarnos realmente a reformular nuestro negocio y reinventarnos como negocios. Y donde hablamos de tecnología, evidentemente, ya tenemos varias de estas implementadas y tenemos que comenzar a orientarnos a esta. Una de ellas, evidentemente, es este señor que seguro ustedes conocen, que es el dispositivo que comúnmente lo llamamos asistente electrónico, ¿verdad? Es básicamente un speaker que tiene un asistente inteligente que nos ayuda a resolver ciertos problemas como nuestra agenda, nos da opciones de el clima en el lugar donde estamos, y este dispositivo es muy importante para lo que conocemos como advertising, es decir, como propaganda. Este dispositivo está en constante contacto con nosotros, sabe nuestros gustos, sabe qué cosas hacemos a las 7 de la mañana, sabe qué cosas hacemos a las 8, sabe cuál es nuestra agenda, sabe qué tiendas solemos visitar. Este dispositivo realmente tiene un conjunto de información que podemos explotar y potenciar con advertising, con propaganda, publicidad dirigida. El otro dispositivo que seguro conocen es nuestro amigo smartwatch. El smartwatch está sumamente conectado con nuestro dispositivo telefónico, nuestro celular, está conectado con nuestros signos vitales, sabe qué hora tomamos agua, sabe qué hora hicimos un ejercicio, sabe qué hora caminamos, sabe que un montón de cosas realmente que constantemente está recabando información sin que nosotros nos demos cuenta. Esto es justamente un Tesla que seguro habrán escuchado. Es un vehículo que está sumamente conectado a todo lo que estamos hablando anteriormente, a todas las redes, está conectado a nuestras cuentas. Incluso se maneja solo, tiene un sistema de GPS con conducción automática. Evidentemente, la cantidad de información que este señor auto está recolectando es gigantesco. Y evidentemente también aplicado a los negocios, también aplicado a nuestras oficinas, en algunos dispositivos como los smart glasses que se llaman, o lentes inteligentes. Estos lentes tienen la capacidad de poder mostrarnos información en tiempo real con un poco de realidad aumentada. ¿Quién no quisiera llegar a su oficina y ver este tipo de dashboard en su lente para ver un poco cuál es la disponibilidad de las salas de reuniones que tiene en sus oficinas? Y por último, evidentemente, lo que les decía en los retails, ¿verdad? Ahora que ya no podemos tocar la ropa, ya no podemos probarnos la ropa, este tipo de tecnologías de realidad aumentada en donde nosotros podemos vernos básicamente en un espejo inteligente, donde ese espejo nos muestra la ropa que estamos probándonos, hoy en día ya es una realidad. Y detrás de esto, ¿qué hay? Detrás de esto, evidentemente hay un conjunto de información que está circulando, al igual de otros dispositivos como también los involucrados en los aviones, ¿verdad? Ahí nos conectamos desde nuestro teléfono, utilizamos la red interna de los aviones, utilizamos la conectividad que tienen estos vehículos de transporte, por decirlo de una manera. Evidentemente, nuestra experiencia aquí también va a cambiar del lado de con toda esta nueva situación de COVID, estamos hablando de que se va a tener que disminuir la cantidad de pasajeros, se va a tener que aumentar el espacio entre sillas. Hay muchas aerolíneas que están sufriendo también situaciones en las que tienen que cerrar por falta de dinero. Entonces, nuestra situación va a cambiar, pero aún así, por detrás de todo eso hay un montón de información, un montón de datos que se están generando. Y es aquí donde se une este universo y da pie a una oportunidad de negocios del lado de la analítica de estos datos. Del lado de poder utilizar estos datos
para nuestros beneficios, para nuestros negocios, de tal manera de poder potenciar nuestras estrategias, poder potenciar la dinámica de nuestros negocios, incluso de poder ofrecer experiencias diferentes a nuestros clientes por medio de la analítica de esos perfiles de clientes y de consumo, no solamente perfiles de demográficos, sino también perfiles de consumo, de cómo consumen, qué consumen y cuándo consumen. Y esto lo entendió muy bien este señor, que era el CEO de Cambridge Analytica. Seguramente algunos de ustedes escucharon del caso. Y aquí vamos a hacer un breve resumen de cómo utilizaron los datos en esta gran problemática que se dio en la época de las elecciones de Trump, ¿verdad? Del señor Trump, que hoy en día es el presidente de los Estados Unidos. Y esta realidad empezaba ya por el 2014. En el 2014, Cambridge Analytica lanza una encuesta a nivel de Facebook que básicamente era el famoso ¿qué pasa o qué cosas te gustan, cómo te gustan? La típica encuesta de Facebook que todos conocemos. Por detrás de esto, más allá del público objetivo dentro del Facebook al cual ellos tenían acceso, lo que realmente recolectaba por detrás este sistema de encuestas de Cambridge Analytica era la información no solamente de la persona que recibía esta encuesta, sino de los amigos de esta persona. Era uno de los problemas de seguridad que tenía Facebook en la época, que permitía que una vez que vos tenías acceso a un perfil de una persona, podías realmente tener acceso a toda la red de contactos que tenía esa persona. Entonces, lo que podía haber sido solamente 305,000 personas, que era el universo que respondió efectivamente a esta encuesta, resultó ser 87 millones de personas. ¿Y por qué Cambridge Cambridge Analytica quería esta información, ¿verdad? ¿Para qué necesitaba esta información? Cambridge Analytica, como seguro ustedes saben, trabajó muy de cerca con todo lo que fue la estrategia de política de elecciones de Trump. Y Cambridge Analytica, con esta información y haciendo un procesamiento de la misma, clasificaba a las personas. Clasificaba en dos grandes grupos según su perfil psicológico. Y estos grupos eran básicamente las personas vulnerables y las personas no vulnerables, donde las personas vulnerables eran las personas que efectivamente tenían una tendencia de ser influenciables por algún tipo de propaganda. ¿Okay? Y las personas no vulnerables o no influenciables eran aquellas que efectivamente no aceptaban o directamente no eran influenciadas por propaganda política o de otro tipo. Entonces, dado que este motor de analítica que tenía Cambridge podía clasificar de esa manera a cada uno de nosotros, es decir, Pedro Coronel es una persona influenciable. Entonces, yo a Pedro Coronel le hago un advertising, hago una propaganda dirigida para cambiar su pensamiento o dirigir su pensamiento hacia un hecho dado. Entonces, Pedro mañana, cuando yo le llame a votar, ¿verdad?, va a ir a votar efectivamente hacia el lado que yo quiero. Es ahí donde tenía el poder realmente Cambridge Analytica de poder efectivamente, por decir de una manera, cambiar o influenciar la intención de voto de las personas. Pero una elección, digamos, presidencial no se gana solo con propaganda, obviamente. Por detrás hay toda una estrategia política que ayudó a Trump a ganar finalmente las elecciones y que tuvo principal estadio en lo que respecta a su estrategia respecto a los estados con los cuales él atacó, por decirlo de una manera, con esta estrategia de convencimiento masivo. Básicamente, Trump pudo identificar de forma muy efectiva dónde estaba el mayor conglomerado de personas vulnerables, en qué estados estaban esas personas, y de esa manera definió la siguiente estrategia. Él dijo, ok, señores, estos estados donde tenemos este público masivo que nosotros podemos convencer, estas personas están en estos diferentes estados. Evidentemente, los estados que eran identificados no eran los estados más grandes, ni no eran los estados que tenían mayor
peso en las elecciones. Como ustedes bien saben, las elecciones en Estados Unidos, a diferencia de Paraguay, no es por un número de votantes, sino por colegios electorales, donde el colegio electoral está casado con el estado correspondiente y ese estado tiene un peso en la votación. Entonces, tranquilamente vos podrías estar ganando con menor cantidad de votos que otro contrincante teniendo una mayor cantidad de colegios electorales. Entonces, ¿qué hizo Trump? Dijo, muy bien, señores, en los grandes estados, y cuando habla de grandes estados, él sabía muy bien que esos estados eran principalmente demócratas, entonces decía, bueno, en esos estados vamos a perder por un porcentaje pequeño de diferencia. Es decir, si es que mi competencia tiene 45, 50% del total de los votantes de los colegios electorales, nosotros tenemos el segundo gran bloque, es decir, si ellos tienen 55, nosotros tenemos 45. Entonces la diferencia porcentual en cuanto a colegios electorales en esos grandes estados era muy pequeña. Sin embargo, en los estados pequeños, donde hay menor cantidad de colegios electorales, yo voy a tener una gran diferencia. Es decir, en esos estados yo voy a tener una diferencia de 80-20, 90-10. Y esa fue la estrategia que le llevó finalmente al trono de la Casa Blanca. Evidentemente, Facebook, después de todo este tema de Cambridge Analytica y todo lo que se destapó a lo largo de ese tiempo, salió a pedir perdón, ¿verdad? Por todo lo ocurrido y por todos los leaks de información que tuvieron. Evidentemente, después de eso, Facebook tuvo digamos, una corrección de lo que es la seguridad del sistema y hoy en día aquel leak de información que se podía hacer, hoy ya no se puede hacer en Facebook. Hoy ya no puedo acceder a toda la red de contacto de un contacto que yo tenga. Entonces sí, eso ya está cubierto y evidentemente esto dejó un mensaje muy claro a nivel del mundo, ¿verdad? Nuestro rastro digital, nuestra huella digital a través de todas estas plataformas que utilizamos tiene consecuencias. Tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a lo que es los datos que estamos compartiendo y muchas veces no somos conscientes de ello. Y un poquitito más hablando de todo lo que es la analítica y un poquitito más hablando en otros casos, no solamente el de Cambridge Analytica, quiero contarles un poquitito el caso de Repsol, que es otra de las grandes empresas que se benefició muchísimo con todo lo que es el análisis de los datos y la analítica de negocios. Este caso es el de Repsol, que pasó de analizar 30 variables del negocio a 400 utilizando el Google Cloud y sensores en sus procesos de fabricación. Ellos son principalmente empresas de fabricación de lubricantes del mundo automotor. Evidentemente, esto tuvo un impacto directo en el negocio. Ellos pudieron ahorrar hasta 30 céntimos de euro por barril de petróleo. Petróleo es su materia prima, lo cual representa en el año alrededor de 20 millones de dólares en ahorro que consiguieron con esta inversión que hicieron. Y ahí es donde la inversión en la analítica de datos, la inversión realmente en tratar de entender mejor nuestro negocio a través de los datos, tiene sus beneficios y tiene su retorno de inversión. Este es otro caso. Este es el caso de Talgo, que es una empresa de transporte ferroviario de España, ¿sí? Ellos tienen trenes que tienen alrededor de 6.000 sensores. Envían alrededor de 2.000 señales por segundo, lo cual representa alrededor de 2 gigas de información diaria por tren, ¿ok? Se trata de que estos trenes, el objetivo de toda esta sensormetría que ellos involucran en sus procesos, se trata de reducir el tiempo que estos trenes tienen que pasar por un mecánico, por el taller para sus reparaciones y sus mantenimientos. Ese es el mayor objetivo, la eficiencia y la longevidad de estos dispositivos. Y de hecho lo lograron. Con este nuevo sistema de sensores, ellos pudieron alargar el tiempo o la distancia que tiene que ocurrir para que un tren vuelva a un taller por mantenimiento. Y pasaron de entre 5.000 y 8.000 kilómetros, que era el promedio que recorría un tren con un mantenimiento, a 30.000 kilómetros, lo cual representa y con esto consiguieron ahorrar un 15% de sus costos.
Entonces, de vuelta, aquí es como el conjunto de sensores, el conjunto de información que pueden generar estos dispositivos que tienen disponibles estas máquinas, pueden ayudarnos a mejorar nuestros negocios y optimizar nuestros negocios. Pero bueno, evidentemente hablé de España, hablé de Estados Unidos, hablé de Repsol, ¿verdad? Entonces son varias empresas que están por fuera de nuestro país. Yo quiero llevar un poquito de esto a un caso que particularmente me tocó trabajar. Como bien mencionaba Hugo al inicio de la presentación, tengo alrededor de 10 años o más de experiencia en todo lo que es analítica de negocios, y dentro de estos 10 años de experiencia trabajé en varias empresas, principalmente del rubro de telefonía. Pasé por las dos más grandes del Paraguay, que seguro ustedes conocen, y en una de ellas me tocó trabajar principalmente en modelos de predicción de comportamiento de consumo de los clientes. Y en ese sentido quiero contarles una de estas experiencias para que entendamos cómo se ejecuta o cómo ocurre un proceso de madurez y cómo realmente la analítica puede guiar las decisiones empresariales, cómo puede guiar las estrategias empresariales. Y les voy a contar justamente el escenario de una de las telefónicas en las que me tocó trabajar. Y vamos a partir siempre de qué tipo de datos estamos entregando en cada interacción. Ustedes bien saben que cuando utilizan este dispositivo que seguro tienen al lado de su computadora hoy, que es su teléfono inteligente, su smartphone, ese teléfono está enviando constantemente un conjunto gigantesco de información. ¿Y qué tipo de información ustedes están transmitiendo detrás de cada llamada, detrás de cada WhatsApp que están enviando? Evidentemente están enviando datos de consumo. Están diciéndole a la compañía telefónica: yo estoy utilizando tantos gigas de datos, estoy utilizando tantos minutos de llamadas, estoy utilizando tantos SMS, aunque hoy en día ya no se usa tantos SMS al día. Me contacto con esta persona todos los días. Me contacto con esta otra persona todos los días. Este es mi círculo íntimo de personas con las que hablo día a día. Todo ese tipo de información ustedes están enviando día a día a la telefónica con la cual están trabajando. ¿Okay? La telefónica que le provee el servicio. Evidentemente, y además de eso, están enviando su posición, su geoposición. Como ustedes saben, no es necesario que esté encendido el GPS de su teléfono. La geoposición se puede adquirir a través de la triangulación de la posición respecto a las antenas que dan el servicio. Ustedes pueden saber desde las telefonías, desde la información de las antenas, en qué zona está cada uno de los dispositivos que están conectados a la red. Además de eso, evidentemente todas estas empresas de telefonía tienen información de su perfil. Saben su nombre, saben su edad, algunas de ellas saben cuándo su cumpleaños, etcétera, etcétera. Evidentemente esa información está circulando constantemente. Y bueno, y esta información evidentemente es oro. Todo lo que nosotros estamos transmitiendo, todo lo que nosotros, sin querer, por decir de una manera, entregamos a las empresas con las que trabajamos, son datos que definitivamente es el petróleo hoy en día. La información es el petróleo de esta era. Y evidentemente esta es la situación. Era en ese momento cuando me tocó trabajar en una de ellas, y sigue siendo realmente una situación muy similar a la de hoy, seguramente. Entonces, primeramente la competencia entre los grandes players. Los dos grandes jugadores de este mercado, evidentemente están con una guerra constante de conseguir mayor market share, conseguir más cantidad de clientes, ya sea desarrollándole hacia otros servicios o ya sea adquiriendo nuevos abonados. Evidentemente, una u otra empresa pierde market share. Cuando una gana, la otra pierde. Y así sucesivamente, esa es la realidad del mercado. El tráfico de Internet cada vez mayor era en su momento, este fue un proyecto de allá por el 2012 más o menos, que me tocó trabajar. Y en aquel momento, si se hacen idea de cuál era la situación, era el momento en que nosotros nos sentábamos en un asado entre todos los amigos, nos sentábamos en la mesa y qué teléfonos estaban encima de la mesa de cada uno de nosotros. Era Nokia. Nokia era el papá y señor de todos los teléfonos en la época. Era inamovible. Quien no tenía Nokia no existía básicamente. Pero en aquella época, 2011, 2012,
empezaba a aparecer un nuevo jugador. ¿Y quién era? El señor Samsung. El señor Samsung con su Android, que era un nuevo sistema operativo que nadie conocía muy bien qué es lo que era, aparecía esta nueva palabra de smartphone, por decirlo aquí en Paraguay. Evidentemente estamos hablando de la realidad paraguaya. Y nadie entendía muy bien lo que pasaba, pero la realidad por detrás es que el internet móvil, el internet que aparece en estos dispositivos, que hoy en día para nosotros es súper transparente, utilizar WhatsApp, utilizar Facebook, utilizar Twitter, utilizar cualquier red social, hoy para nosotros es súper transparente en estos dispositivos, pero en aquella época era totalmente otra la situación. Y esa internet que hoy conocemos nosotros desde nuestros teléfonos estaba apareciendo incipientemente y cada vez era mayor. Evidentemente, en aquella época, los datos a nivel de la compañía eran inconsistentes. ¿Qué quiere decir eso? Que los datos estaban dispersos a través de toda la compañía. Yo recuerdo muy bien, cuando había una reunión de gerencia, ¿verdad? Y venía el gerente de marketing, el gerente de ventas, el gerente de calidad, el gerente de todos los gerentes, y tenían que presentar algún valor en particular, algún KPI, como se suele llamar, un indicador de la compañía. Normalmente el señor de marketing tenía un número, el señor comercial tenía otro número, el señor de calidad tenía otro número. Entonces nunca estaban de acuerdo, ¿ok? Nunca los números cerraban. Entonces el director en aquella época, el gerente general decía, pero ¿cómo puede ser que no tengamos un número único? Entonces ahí es donde los datos evidentemente se hacía evidente la inconsistencia de los datos. Otra característica en aquella época es el desconocimiento del perfil del cliente. Y cuando hablo del perfil del cliente, no es solamente el perfil demográfico que típicamente queremos cazar cuando hablamos de perfil del cliente. Cuando hablo de perfil demográfico, básicamente me refiero a los típicos datos de edad, ciudad en donde vive, otro dato demográfico podría ser el sexo, que es de la persona. Bueno, el tipo de dato demográfico que se utiliza. Más allá de ese perfil demográfico, tenía otra característica, otra dimensión el cliente, que es el perfil comercial, el perfil que explica cómo el cliente consume tu servicio, cómo consume tu negocio, cómo consume lo que estás ofreciendo. Y ese es el perfil que le interesaba a la compañía en aquel momento. Y evidentemente ese desconocimiento del perfil del cliente llevaba a la poca visibilidad y la poca efectividad de las campañas de marketing. Hasta hoy me pasa que muchas veces en empresas donde me toca trabajar, muchas veces las campañas de marketing y las decisiones a nivel de las estrategias comerciales de marketing, muchas veces es por corazonadas. Es decir, hoy me parece que hace 25 grados y por lo tanto voy a lanzar esta campaña de marketing. No, no es tan así. Tenemos que tratar de hacer realmente más efectivas estas campañas, hacer un poquito más eficientes del lado de por qué estamos haciendo eso y por qué realmente y cómo podemos medir realmente la efectividad de esa campaña, qué tan buena fue nuestra campaña. Entonces, esa era la realidad en aquella época. Evidentemente, esto llevó a una gran revolución, una gran transformación digital a nivel de la compañía. La primera parte de la transformación de esta empresa empezó en darse cuenta de que había oro en algún lado y ese oro estaba en los datos que generaban nuestros teléfonos celulares, lo que ya se estaban guardando en algún lugar de nuestra base de datos. Una vez que nos dimos cuenta de esa realidad, pasamos a esta primera etapa, que aquí están con las siglas de DWH, que son las siglas de Data Warehousing, que es una técnica de estructuración de la información. Una vez que yo tengo los datos en algún lugar, esos datos de alguna manera tienen que ser aglomerados para poder realmente definir posteriormente algún tipo de estrategia. No sirve de nada un dato bruto. El dato tiene que ser tratado, tiene que ser masticado, por decirlo de una manera, y finalmente presentado de una forma que sea útil para la compañía. Y justamente en la capa de presentación, es decir, en el momento en que yo le tengo que mostrar esto a un gerente de marketing que no es un tecnólogo, que no entiende de unos y ceros, que no entiende de programación, entonces ahí donde viene la segunda fase, que es la parte de presentación de estos datos. Y eso, en esta segunda fase de esta transformación,
nos orientamos a construir tableros de control que ayuden a la toma de decisión. Evidentemente, en esta etapa estamos hablando de un proceso aún reactivo, en el siguiente sentido. Yo te presento la situación actual de tu empresa. Yo te presento los resultados actuales de la empresa, pero yo todavía no puedo predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Sin embargo, con estos resultados actuales, con esta información que yo te estoy presentando, vos vas a poder definir estrategias para que, en vez de que se te queme la casa, el incendio pueda ser controlado en la cocina. Es decir, tener un tiempo de respuesta mucho más efectivo ante posibles incidentes. ¿Ok? Entonces, en esta segunda etapa, el objetivo era poder ver el estado actual de las diferentes patas del negocio. En la siguiente fase, que es la tercera, sí ya hablábamos de algo predictivo. Es decir, poder efectivamente decir qué va a ocurrir dentro de X cantidad de tiempo. Y aquí, en esta tercera fase, desarrollamos dos modelos. Cuando hablo de modelos me refiero principalmente a un desarrollo entre matemático e informático, una conjunción de ambas cosas que me permitía, o le permitía en este caso a la empresa, poder tener dos aspectos muy importantes del negocio. El primero, que se conocía como Customer Profile. El Customer Profile básicamente clasificaba a cada uno de sus clientes con los aspectos comerciales de la persona. Es decir, podía saber efectivamente cuál era el comportamiento de compra y de consumo de cada uno de sus clientes. Entonces, este modelo permitía a la compañía clasificar a los clientes en clientes de bajo valor, clientes de medio valor y clientes de alto valor. Con esa clasificación inicial, el equipo de marketing y el equipo comercial podía efectivamente definir una estrategia mucho más efectiva de conversión y de desarrollo del cliente. Cuando hablo de estrategia mucho más efectiva de desarrollo y de conversión de un cliente, hablo específicamente de ofrecerle al cliente lo que el cliente necesitaba. Por ejemplo, de nada servía ofrecerle a un cliente que ya tenía un plan de datos de 2 gigas, ofrecerle un plan de datos de 2 gigas, porque eso ya tiene el cliente. Sin embargo, si el cliente solamente tiene, por ejemplo, un plan de minutos libres para comunicarse, ¿por qué no, si clasifica dentro del perfil de consumidor, ofrecerle la opción de adquirir un plan de datos, un plan que le permita navegar por Internet? Entonces, ese análisis, esa clasificación de qué consume el cliente y qué más le puedo ofrecer, hacía este primer modelo que se llama el Customer Profile. El segundo, que se llama el modelo de anti-churn, si leen, hay muchísima bibliografía al respecto, básicamente lo que hace es predecir el cliente que se va a ir de la compañía. Y este dato es tremendamente poderoso. ¿Por qué? Porque seguro ustedes fueron víctimas o fueron, no víctimas, sino que estuvieron expuestos a la campaña típica de, señor, usted está utilizando poco de sus datos en minutos. ¿Por qué no le reducimos sus datos en minutos y le agregamos el plan de datos para que pueda navegar? Ese era el típico approach de una campaña, de una estrategia de retención de un cliente. Ese tipo de cosas no ocurren porque ustedes son el mejor de los clientes de la compañía. No, eso ocurre porque la compañía analizó tu perfil y pudo predecir con mucha precisión de que vos ibas a dejar en algún momento la compañía. De hecho, este modelo anti-churn que habíamos desarrollado en su momento, podía predecir con un tiempo de 3 meses más o menos de que un cliente se iba a ir. Entonces, con 3 meses de antelación, yo podía hacer una estrategia de retención a ese cliente y hacer que ese cliente se quede con nosotros. Entonces, es bastante interesante lo que puede hacer la tecnología para el negocio en estos casos. Y por último, un cuarto nivel que normalmente son empresas que se llaman visionarias o del tope de la pirámide de las empresas en cuanto a lo que es analítica de datos, que se conoce como autoservicio. Las empresas grandes y las empresas de gran porte que están muy orientadas a todo lo que es analítica de datos y utilizan eso como parte principal de sus negocios,
pasan en algún momento a lo que se conoce como autoservicios. ¿Y qué es el autoservicio? Básicamente el autoservicio es la forma en que la analítica de datos se implementa a nivel de la empresa. Y cuando hablo de autoservicio, esta analítica se implementa a nivel transversal. Y cuando digo transversal, me refiero a que cada área, cada unidad del negocio tiene su propio equipo, su propia gente que hace la analítica de negocios orientados a la necesidad de esa área o de esa unidad de negocios. Entonces, en este cuarto nivel, nosotros desarrollamos una herramienta que se llamó administrador de campañas. Como ven, tenía un nombre súper innovador, administrador de campañas. El administrador de campañas básicamente hacía lo que el nombre dice, administraba las campañas de marketing. Y cuando digo administraba campañas de marketing, le permitía al analista de marketing poder efectivamente definir de alguna manera la campaña de forma técnica, por decir una manera, definir su, seguro si hay gente de marketing y de negocios aquí van a entender, definir su grupo control y su grupo target, que son los dos universos normalmente con los que se trabaja, y poder ejecutar la campaña y poder medir casi en tiempo real la información proveniente de la ejecución de la campaña. Es decir, ver si realmente hay gente que esté adquiriendo el producto a través de la campaña o el servicio a través de la campaña. Evidentemente, este camino fue bastante largo. Estamos hablando de un proceso de al menos 5 años de desarrollo de todas estas etapas que les estoy mencionando, pero tuvo resultados. Y les voy a contar solamente 2 para no hacer tan largo esta parte de la presentación. Y son, la primera, se consiguió un 20% más de efectividad en la retención de clientes. ¿Qué quiere decir eso? Que anteriormente, si teníamos, digamos, por cada cliente que ejecutamos teníamos un error muy grande en la retención, es decir, no le ofrecíamos al cliente lo que éste necesitaba. Con estas nuevas técnicas, con este nuevo conjunto de herramientas, la efectividad mejoró. Y otro impacto directo, evidentemente, es la campaña de marketing como tal. Tuvimos un 50% más de efectividad en las campañas de marketing. Esto fruto de la combinación de esos dos modelos, esas dos técnicas de analítica que les comenté, que ayudaron primero a entender al cliente en cuanto a lo que es su comportamiento de consumo y por otro lado poder predecir cuál sería su comportamiento a futuro. Les quiero terminar esta webinar con una frase que me gusta mucho de Peter Drucker. Es uno de los, se consideraba uno de los filósofos del siglo XX, un gran pensador, escribió alrededor de 35 libros acerca de todo lo que es administración y dirección de empresas, y él decía, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y creo, desde mi perspectiva muy humilde, es que nosotros estamos en esta situación. Tenemos una oportunidad gigantesca a nivel del mercado, a nivel de las empresas, de poder reinventarnos y crear realmente nuestro futuro y de seguro hacer mucho mejor. Desde ya, muchísimas gracias por la atención que todos me prestaron. Les quiero dejar ahora abierto el micrófono para preguntas o experiencias que quieran compartir. Así que les escucho, por favor. Pedro, veo una pregunta que copié ahí justamente, Sí. en relación un poco a, decía, ¿qué desafíos, qué competencias se nos pide ahora a estudiantes universitarios, a docentes universitarios? Por sobre todo para encontrarnos al mundo laboral que hoy en día nos demanda, ¿verdad? Y principalmente competencias digitales. Y cuando hablo de competencias digitales es la utilización de herramientas realmente que hoy tenemos disponibles a nivel del mercado. A nivel de analítica, les soy súper sincero, muchísimas empresas y muchísimos clientes de VIX hoy en día siguen utilizando el Excel como principal herramienta de analítica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo le puedo decir, el Excel es una herramienta clave para todo lo que es análisis de datos. Evidentemente, a nivel de lo que es tecnologías avanzadas de análisis, existen otras herramientas, pero partiendo de lo básico, es decir, que hoy en día les va a ayudar a ustedes a entrar en un mercado en donde cada vez hay mayor competencia, cada vez hay mayor necesidad del análisis de la información. Yo creo que el Excel es una de ellas. Y otra
que va casado mucho con lo que es ese tipo de herramientas son las herramientas de nube, ¿verdad? Que hoy en día con todo lo que es el trabajo remoto, es absolutamente necesario. Este tipo de herramientas como la que estamos utilizando para nuestra webinar de hoy, que son las herramientas de comunicación digital, las herramientas de ofimática digital, las herramientas de nube en cuanto a archivos disponibles en línea. También todo lo que es análisis de redes sociales y todas las que son las herramientas analíticas de redes sociales. Yo creo que ese tipo de conjuntos de herramientas son absolutamente necesarias hoy en día en el mercado. Guillermo, parece que había hacer pregunta. ¿Qué tal, Pedro? Excelente tu exposición. Gracias, Guille. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bien, bien. Bueno, mi pregunta tiene que ver con, estuviste diciendo que hubo un cambio en el comportamiento del cliente, digamos, obligado, ¿no? Fue Sí. forzado. Pero a muchos nos gustó eso y creemos que, al menos en el corto plazo, nos vamos a quedar en esto que nos mostró esta cuarentena, porque tiene algunas ventajas, pero ¿qué se proyecta, hablando de acá 1, 2 años, 3 años después de que pase esto? ¿Se volverá en algún momento a la normalidad, tomando como normalidad lo que era antes de esto, o el cambio llegó para quedarse? Te voy a responder con lo que se habla en una de las empresas de referencia a nivel mundial en lo que es tecnología, Google. Google, justamente el otro día estaban publicando de que no tienen fecha de vuelta físicamente a las oficinas. Sin embargo, y esta es la parte muy interesante, Google es un fiel creyente de que la interacción física no va a desaparecer. Justamente en una de las entrevistas con el CEO de Google, él decía, si bien Google hoy en día es capaz de poder hacer al 100% el trabajo remoto, no es necesario que tengamos presencia física en las oficinas, nosotros no vamos a mantener por largo periodo esta situación. ¿Por qué? Porque creemos que justamente la interacción física es una necesidad del ser humano. Y yo también en esa línea soy sumamente ferviente de que una presentación física de cara a cara, el face to face, para ya sea una presentación comercial, para una negociación, para incluso la enseñanza, al cual yo soy sumamente amante. A mí me encanta enseñar, soy profesor universitario también. Yo creo que la interacción física no va a desaparecer. Yo creo que en un tiempo, te diría de un año más o menos, nosotros tendríamos que estar volviendo a una normalidad dentro de lo que se considera normal bajo las condiciones nuevas de sanidad que estamos viviendo. Pero sí, definitivamente yo creo que la interacción física no va a desaparecer al 100%. Excelente, muchas gracias. Gracias, Guillermo. Acá tenemos otra pregunta. En el chat están apareciendo. Sí, Guillermo, ¿puedes leer la que está en el chat? Que justamente yo puse ahí una pregunta que me hicieron. Bueno, perfecto. Te transmito, Pedro, ¿qué nuevos recursos y herramientas son necesarios para el éxito dentro del mundo de los negocios? Bien, yo creo que, como dije hace un ratito, la analítica es uno de ellos y todas las herramientas que están detrás. Una competencia básica, y si se fijan había una estadística a nivel de Internet que estaba circulando respecto a los trabajos de futuro que no van a desaparecer. Y entre los trabajos de futuro que no van a desaparecer, definitivamente está la analítica de datos, ¿verdad? Es una de las aptitudes y actitudes que hoy en día se está buscando a nivel de las empresas porque cada vez más los datos están tomando relevancia. Evidentemente se habla mucho también de las habilidades blandas. En ese sentido, yo soy informático de profesión, estudié ingeniería informática y normalmente al informático se lo clasifica como una persona un poco antisocial, ¿verdad? Dentro de una cajita y habla solo con la computadora, ¿verdad? En ese sentido tuve que desarrollarme, digamos, en todo lo que es habilidades blandas para poder realmente hacer un poco de esto que estoy haciendo hoy en día, que es transmitir un poco el conocimiento y poder realmente tener ese feeling y poder tener esas habilidades blandas para poder conversar con las personas. Yo creo que otra de las habilidades o herramientas que tenemos
tenemos que tener en nuestra cajita de herramientas son esas, son las habilidades de negociación, habilidades de poder transmitir nuestras ideas, habilidades de presentación en público, esas habilidades que realmente hacen a un profesional la diferencia, ¿verdad? Porque es muy difícil y me pasó en la vida profesional de pasar justamente a no tener esas habilidades, a pasar realmente a tratar de desarrollarlas. Cuesta muchísimo cuando nuestro perfil es un poco más introvertido. Yo les diría que esas dos patas las trabajen y las desarrollen en el tiempo. Perfecto. Te transmito otra pregunta que tenemos en el chat. ¿Existe alguna cualificación de las empresas en Paraguay que se dedican a la inteligencia de negocios? Sí, existen, somos pocas todavía. En el mercado a nivel Paraguay, por lo menos en lo que es la competencia directa de mi empresa en particular, VIX, son 6 más o menos las que están así en la vanguardia y que están impulsando toda esta analítica. Sin embargo, les diría que el universo de profesionales de analítica de datos sí es más amplio, ¿verdad? Me tocó trabajar, como les decía, en Personal y en Tigo, que son las 2 empresas de vanguardia en cuanto a lo que es telefonía. Y en ambas empresas me tocó trabajar con profesionales de altísimo nivel en cuanto a lo que es analítica de datos. Y es una habilidad que cada vez más están adquiriendo, no solamente el informático. Y ojo, gente, no es una habilidad necesariamente de un informático. Esta habilidad de analítica de datos es realmente transversal a todo lo que es el negocio, y ya sea cualquier negocio de cualquier rubro. Para dar un ejemplo, ¿verdad? En Personal, yo trabajaba en el área de inteligencia de negocios, se llamaba gestión de la información propiamente dicho, y gestión de la información, digamos, conglomerada toda la analítica a nivel de toda la empresa. Es decir, analítica de marketing, analítica comercial, analítica de calidad, analítica, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando me tocó la oportunidad de ir a Tigo, me centré en una pata del negocio que se llamaba experiencia del cliente. Y la experiencia del cliente no es más que poder gestionar y poder mimarle al cliente en cada contacto que tiene esta persona con el servicio o la empresa con la que está negociando, o con la empresa que está trabajando, por decir una manera. Y esa experiencia por detrás tiene toda una analítica de datos de vuelta, que trata de entender cómo es la satisfacción de la persona, es decir, entender cómo fue tu experiencia con un punto de contacto en particular con la empresa con la que estás trabajando. Entonces, la analítica de datos no solo se centra, y en ese universo de experiencia de cliente, mis compañeros no eran informáticos, mis compañeros eran ingenieros industriales, ingenieros comerciales, eran gente de marketing, era gente de calidad, ¿verdad? Que analiza procesos de la empresa, procesos de calidad de la empresa. O sea, estamos hablando realmente que la analítica hoy en día y todo lo que involucra datos es realmente transversal a las empresas. Preguntas más, pero por nuestro tiempo, más que nada quiero, bueno, acá apareció uno, ¿en cuánto tiempo podrían abarcar? Dice, ¿sí puedes leer, Guillermo? Sí. ¿En cuánto tiempo Paraguay podría abarcar más terreno en la inteligencia de negocios? Esta es una pregunta muy interesante, Guillermo. Yo les diría que hoy por hoy Paraguay tiene realmente como les decía, empresas que están en ese nivel de visionarios, que están desarrollando nuevos aspectos en cuanto a inteligencia de negocios, como las telefonías. Pero sin embargo, en empresas, digamos, de mediano porte, incluso en las pequeñas, ya existen ciertos indicios de la analítica de datos. Y cuando hablo de la analítica de datos, no quiero que pensemos en una inversión de muchísimos millones de dólares que involucra un montón de infraestructura, un montón de inversión que tengamos que hacer, sino que nos centremos un poco en esa analítica que hoy en día mismo las redes sociales nos ofrecen. Hoy en día, si ustedes realizan una campaña de marketing digital a nivel de Facebook, a nivel de Instagram, a nivel de Twitter, esas herramientas hoy en día ya tienen una capa
en la cual les permite a ustedes analizar la efectividad de sus campañas, el perfil del cliente que está comprando esa campaña que están ofreciendo. Entonces, no pensemos que necesitamos comprar un servidor de $60,000, una licencia de $180,000 muchas veces que nos ofrecen. No, pensemos un poquitito más chico, ¿verdad? Y muchas veces en lo digital y en esta transformación digital que están sufriendo las empresas por consecuencia de la situación de pandemia que estamos viviendo. Entonces, esas herramientas son las que nos pueden ayudar realmente a potenciar nuestro negocio. Sin mucha inversión estoy hablando. Bueno, perfecto, excelente las respuestas, excelente tu exposición. Gracias, Creo que Guillermo. está todo clarísimo y es una experiencia muy enriquecedora para todos los alumnos. Vemos que no hay más preguntas, así que... Quiero más que nada compartir con ustedes y en representación un poco de la rectora de la Universidad Iberoamericana, hacerle entrega en forma digital un reconocimiento y gratitud a Pedro Coronel por haber participado en calidad de disertante en esta videoconferencia, El futuro de las empresas en tiempo de pandemia. Esta es una de las series de videoconferencias que seguiremos teniendo, por sobre todo nuestra idea es principalmente fortalecer las competencias blandas, competencias duras de los estudiantes, como para que vayan delineando su perfil profesional y por sobre todo para que tenga las mejores aptitudes para su desafío en el desempeño laboral y por supuesto en el desempeño como su vida propia, como persona que convive con una ciudadanía que en cierta manera encuentra necesidades, pero que también por sobre todo se sabe sobreponer a esa. Entonces, agradezco, Pedro, y te envío esto ya automáticamente por correo para que tengas una constancia. Agradezco también al profesor que acompaña este espacio, a los profesores que están. Hay una lista de profesores, tuvimos 88 inscriptos ya que estuvieron acompañándonos en este momento. Pedro. Sí, muchísimas gracias, Hugo, Guillermo y a toda la universidad, la UNIBE. Por esta oportunidad y este espacio que realmente me parece genial que empresas y profesionales de todo lo que involucra el mercado paraguayo puedan estar exponiendo sus experiencias y tratando de aportar un poquito, un granito de arena de conocimiento ya sean alumnos y profesionales que tenemos dentro de estos espacios. De nuevo, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias a todos por la participación. Les pido, les ofrezco que me puedan seguir en mis redes sociales también, que les había compartido y que está dentro de la presentación, para que podamos seguir en contacto y podamos colaborar entre todos. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias, Hugo. Bueno, hasta luego. gracias, Buenas noches gusto. a todos. Dale. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.